Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá a otro video más de su canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego y en esta oportunidad, ¿verdad? Les voy a explicar, ¿cierto? Vamos a terminar con esta serie de videos relacionados con el movimiento, ¿verdad? En este caso, lo que es segundo medio, ¿verdad? Con el tema de análisis de gráficos. Si este video es un poco más largo de lo habitual, es netamente porque el análisis de gráficos requiere bastante explicación. Lo importante es que estos videos, la idea es que lo puedan ver muchas veces. Entonces, si no les quedó claro la primera vez, lo pueden ver de nuevo, ¿cierto? Etcétera. De todas maneras, en el canal ya hay un video relacionado con ejercicios relacionados al tema de resolver o analizar bien cómo es un gráfico. ¿Por qué los gráficos son tan importantes? Porque son los que describen generalmente el movimiento. Ahora, o cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, temperatura, ¿cierto? Intensidad, corriente, lo que sea. En este caso, nosotros vamos a llevar el análisis de gráficos al MRU, ¿cierto? Que ya lo vimos anteriormente, y el MRUA, ¿cierto? O sea, los movimientos rectilíneos. Ahora, nosotros sabemos que en ambos movimientos tenemos cantidades que son constantes. Por ejemplo, en el MRU sabemos de que una de las cantidades constantes es la velocidad. Significa que si el cuerpo se mueve a un ritmo constante, ¿verdad? Significa que su velocidad va a ser constante y por lo tanto su aceleración es cero. Entonces tendremos un movimiento, como dije, constante. En el MRUA, cierto, tenemos de que la aceleración es a un ritmo constante, por ende el aumento o la disminución de la velocidad siempre es al mismo ritmo, ¿ok? Siempre va a aumentar de 2 metros por segundo, cierto, en un instante de tiempo, como vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo se puede representar, cierto, este movimiento? Nosotros vamos a tener dos tipos de gráficos que vamos a analizar, ¿cierto? El de posición versus tiempo y el de velocidad versus tiempo. ¿Por qué dos tipos de gráficos? Se preguntarán ustedes. Porque generalmente los dos gráficos más importantes y más relevantes son estos dos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué los dos son respecto del tiempo? Porque el tiempo dentro de los movimientos en sí es una variable independiente. Ya, seguramente en matemáticas habrán visto el tema de las variables dependientes y las independientes. En este caso, el tiempo ya es una variable independiente. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo no depende de otra cantidad para poder encontrarse. ¿Ok? En cambio, la variable dependiente, como la posición y la velocidad, y también la aceleración, son variables que dependen de otra cantidad para poder encontrarse, más particularmente el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la posición final en un determinado tiempo, ¿cierto? Requeriré de ese tiempo. Por ejemplo, no sé, pues si yo parto en el origen, ¿cierto? En x igual 0 y me muevo a 2 metros por segundo, ¿cuánto es la posición en 10 segundos? Sería 20, ¿cierto? 2 por 10, 20. Entonces, en este caso, el tiempo es una variable independiente y la posición es una variable dependiente. Ahora, en los gráficos, siempre la variable independiente se coloca en la recta horizontal. ¿Ok? Siempre en los gráficos van a ver que la variable independiente, perdón, va en el eje horizontal, o sea, en el eje X, digámoslo así. Y la variable dependiente, en este caso la posición o bien la velocidad, va en el eje vertical, o sea, va en el eje Y, si lo queremos colocar con ejes de coordenadas. Al fin y al cabo, ¿cierto? Un gráfico es un plano cartesiano, ¿no? Entonces, en este caso vamos a analizar primero posición versus tiempo. Y ustedes dirán, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Qué queremos encontrar con esto? Pues bien, acá tenemos, ¿cierto? Un gráfico de posición versus tiempo. ¿Ya? Voy a mover, ahora sí, que tenía los marcadores acá del programa. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto? Ya un gráfico de posición versus tiempo para el MRU. ¿Ok? Ahí se dan cuenta, ¿cierto?, de que tenemos diferentes posiciones que van de 0 hasta 20 en este caso, y tenemos que el tiempo va de 0 a 6. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo obtener con este gráfico? Nosotros podemos obtener una cantidad, ¿cierto?, muy característica del MRU, que es la velocidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a encontrar la velocidad con esto? ¿Cierto? Ya, déjenme ver si está la expresión acá, déjenme ver si... Ya, espérenme, déjenme... Ok, ya. Ok, entonces, este gráfico me sirve, como dije, para encontrar el MRU. Ahora,
Nosotros tenemos una expresión en matemática, ¿cierto? Que se llama pendiente, la pendiente de una recta, ¿ya? La pendiente de una recta generalmente me describe qué tan inclinado es una recta, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, una pendiente positiva si es una recta ascendente, como por ejemplo en este caso es una recta que es ascendente, porque parte del cero, ¿cierto? En el caso de la variable dependiente, parte del cero, ¿cierto? La independiente, perdón, parte del cero hasta el infinito positivo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos específicamente de que la recta es ascendente, ¿cierto? Porque avanza con el tiempo, ¿ok? En el caso de que fuese una pendiente negativa, por ejemplo, va a ser una recta descendente. Significa que la variable en el eje Y va disminuyendo con el paso de la variable en el X. Es decir, si lo llevamos al movimiento, la posición tendería a disminuir, ¿cierto? Con el tiempo. Si es una recta ascendente, ¿cierto? Tendería la posición a aumentar con el paso del tiempo. ¿Ok? Y ahí podemos saber si la velocidad es positiva, ¿cierto? Si avanza hacia la derecha, ¿verdad? De la recta numérica, cuando aumenta la posición, ¿verdad? O si es la velocidad negativa cuando avanza hacia la izquierda en la recta numérica, ¿cierto? Y, ¿cierto? Disminuye su posición. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener la pendiente, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo saber la pendiente de esta recta? ¿Ya? Bueno, y aparte, ¿cierto? La pendiente que fuese una línea recta, ¿verdad? Es que, que sería cero en este caso. Significa que la cantidad del eje Y, por ejemplo, no varía con respecto al tiempo. Por ejemplo, si la recta fuese así, voy a dibujar la recta para que me sigan un poco la idea, ¿cierto? Si la recta fuese así, como la estoy marcando ahora en el gráfico, si fuese así, con el color azul que dibujé recién, sería una pendiente cero. Significa que la posición 12 se mantiene en el tiempo, se mantiene en reposo, si lo queremos colocar así, ¿ya? O por ejemplo, vuelve a la misma posición como vimos anteriormente, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? La pendiente, ¿cierto? Que es positiva, ¿cierto? Es la que está dibujada netamente en el gráfico, que la vuelvo a dibujar, ¿cierto? Que sería así, ¿cierto? Y la pendiente negativa sería hacia el otro lado, ¿cierto? Iría hacia allá, por ejemplo, ¿verdad? Ahí iría bajando, ¿cierto? La pendiente. Entonces, obviamente la posición, ¿cierto? Tiende a disminuir y obviamente la velocidad es negativa. Entonces, ¿cómo calculamos, ¿cierto? En este caso, la pendiente, ¿verdad? La pendiente, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Se representa con la letra M y toma como referencia dos puntos cualquiera de esta recta. ¿Ya? Como estamos calculando pendientes, en este caso, ¿cierto? Si es la pendiente constante, en este caso, puede ser cualquiera. Ahora, si la pendiente no es constante, me explico. Si fuese así, por ejemplo, si fuese así, por ejemplo, si lo queremos colocar así, ¿cierto? Si fuese así, por ejemplo, se toma el punto inicial y el punto final, por ejemplo, ¿ya? Pero si fuese una recta como la que está ahí explicada, ¿cierto? En el gráfico, puedo tomar cualquier par de puntos. Pero si la recta está limitada a dos puntos solamente, entonces tomo los dos puntos que me están indicando, ¿cierto? En esa recta. ¿Y como yo lo considero? Considero la segunda posición vertical, o el segundo punto, perdón, vertical, que en este caso sería la posición, ¿cierto? Del segundo punto, menos la posición, en este caso, del primer punto. Acá le coloco Y, ¿cierto? Porque me refiero al eje vertical. Y, ¿cierto? Se divide por la resta también de las variables, ¿cierto? O de las cantidades que están en el eje horizontal. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar cualquier par de puntos en esta recta, ¿verdad? Y a su vez, ¿cierto? Yo voy a poder encontrar la pendiente. ¿Qué me describe la pendiente en esto? Me describe la velocidad del cuerpo. Como acá la recta es una recta constante hacia arriba, yo con cualquier par de puntos, yo voy a poder encontrar, ¿cierto? La velocidad de este punto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy considerando el eje vertical, ¿cierto? El Y, que es la posición, podemos tomar dos par de puntos. Vamos a tomar este punto como mi punto 2 y vamos a tomar este punto como mi punto 1. Como dije, yo puedo considerar cualquier par de puntos. Ya como una recta constante, no tengo ningún problema. ¿Ok? Entonces,
El segundo punto, que sería el I2, yo tomo la cantidad que señala, ¿cierto? Este valor, que en este caso, como está el medio, ¿cierto? De estos dos números, sería 17, ¿cierto? El 16 está sobre la línea, ¿cierto? Este punto no está sobre la línea. 16, 18, 20. Entonces sería 17. Entonces, en este caso, colocamos 17 porque tomamos el eje vertical, ¿cierto? Donde está la posición, ¿ya? Y en el eje, ¿cierto? Horizontal está en el tiempo 5. Por lo tanto, acá consideramos 5. Nos vamos a la primera posición, al primer punto. Si vamos acá, esto está en 8 en este caso. Por lo tanto, acá tenemos 8, ¿cierto? Vamos al eje vertical, ¿cierto? En el eje horizontal tenemos 2. Entonces acá tenemos esta resta. 17 menos 8, ¿cierto? Si usas la calculadora, esto es 9, ¿cierto? 9 más 8 son 17. Y 5 menos 2 sería 3. 9 dividido en 3, esto es 3 en este caso. O sea que la pendiente de este gráfico, ¿verdad? Vale 3. ¿Qué significa esto para el movimiento? Significa de que el cuerpo o la partícula, ¿cierto? Aumenta su posición a un ritmo de 3 metros por segundo. Y como aumenta 3 metros por segundo, estamos calculando la velocidad del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que la pendiente de un gráfico posición versus tiempo describe la velocidad de la partícula. ¿Ok? Y podemos verlo. Primero empezó en 2, después aumentó a 5, a 8, a 11, a 14, a 17, a 20. O sea, siempre aumentó en un ritmo de 3. ¿Ok? Entonces, eso significa, ¿cierto?, de que la pendiente, ¿verdad?, de un gráfico posición versus tiempo describe la velocidad. ¿Ok? Y a su vez, por ejemplo, si hubiera sido un gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente describe la aceleración. Siempre la posición, la velocidad y la aceleración van a estar relacionadas. Entonces, si fuera, en vez de posición, fuese velocidad y el gráfico fuese así también, la pendiente que estemos calculando va a describir la aceleración, ¿cierto? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad respecto del tiempo, ¿verdad? La velocidad, en este caso también, en este gráfico más puntualmente, ¿cierto? Es el cambio de la posición respecto del tiempo y tiene sentido con lo que estamos encontrando, ¿ya? Entonces, así es como calculan, ¿cierto? La pendiente. Si podemos ver acá, ¿cierto? Si la recta es ascendente, ¿cierto? ¿Cierto? O también descendente, como dije recién, ¿cierto? Por lo que la posición del cuerpo irá aumentando en este caso, más particularmente. Y por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo podemos tener la velocidad? Que ya lo expliqué recién, ¿cierto? Tenemos esa expresión, ahí está más específicamente, ¿cierto? Ya la fórmula, ¿cierto? La expresión de la pendiente, tenemos las variables en el y, las variables en el x, ¿cierto? Y las restamos, siempre tomando en cuenta dos puntos para su obtención, ¿cierto? Donde la coordenada X, ¿cierto? Es la variable independiente, que sería el tiempo. La coordenada Y sería la dependiente, ¿cierto? Que es la posición. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, tomé los puntos iniciales y final, ¿cierto? Tomé el tiempo 0 y el tiempo 6, ¿cierto? Del gráfico. Y también me da 3, en este caso, metros por segundo. O sea, se pueden dar cuenta de que cualquier par de puntos que yo haya utilizado, siempre en este caso me va a dar 3. Y como me da 3, ¿cierto? Y es un cambio de posiciones que están en el Y, ¿cierto? Y tiempos que estaban en el X, ¿verdad? Entonces, la velocidad, ¿cierto? Está descrita por la pendiente del gráfico. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos el primer gráfico ya resuelto, ¿cierto? La pendiente, ¿cierto? Que se obtiene con la fórmula que vimos recién, sirve para calcular la velocidad, en el caso de que sea posición versus tiempo, o la aceleración, si es velocidad versus tiempo. Bien, ahora tenemos este otro gráfico, ¿ya? Tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. Si yo voy al cálculo de la pendiente, ¿verdad? Voy a obtener exactamente lo mismo, tendré la aceleración. Pero yo con este gráfico, yo no quiero obtener, ¿cierto?, la aceleración porque sería calcular la pendiente de nuevo, etcétera. Ya. ¿Qué quiero calcular con este gráfico? Yo quiero calcular cuánto se desplaza. Si yo coloco la expresión de la aceleración, ¿verdad? Que es velocidad final menos velocidad inicial dividido en la variación de tiempo, ¿verdad? Que es tiempo final menos tiempo inicial, ¿cierto? Yo solamente tendré la aceleración. ¿Cómo a partir de la velocidad obtengo un desplazamiento en este caso?
Entonces, dentro de los gráficos y dentro de la matemática, ¿cierto? Como ustedes saben, física y matemática están de la mano siempre. Eh, en este caso, yo puedo encontrar el área debajo de esta curva. Es decir, que yo acá podría calcular, ¿cierto? Déjenme ver cómo yo puedo calcular todo esto. Voy a colocarlo con líneas para que lo vean bien. Yo puedo calcular toda esta área que está debajo de esta curva. Yo puedo calcular todo esto, ¿ok? Yo calculando todo esto, toda la área que está acá de esta figura que se forma, yo voy a poder encontrar el desplazamiento. Es decir, que si yo calculando toda esta área que acabo de encerrar, ¿cierto? Y si lo quieren colocar también para que se den cuenta que lo estoy encerrando, ¿cierto? Como se encierran las áreas generalmente, ¿ya? Si yo quiero calcular toda esta área que encerré ahí debajo de esta curva, yo voy a poder calcular el desplazamiento. Ahora, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cierto? Simplemente sacando áreas, ¿ya? Ahora, lamentablemente acá uno tiene que manejar bien el tema de lo que es la geometría, pero la geometría básica, ¿ok? No les voy a, por ejemplo, no se les pide, ay, perdón, lo siento, no se les pide que manejen expresiones complejas, ¿verdad? Un trapecio, ¿cierto? Una esfera, una pirámide, ¿cierto? No. Se les pide que conozcan las áreas básicas, ¿ya? Y cuando me refiero a las áreas básicas, jóvenes, me refiero al área del triángulo, que es la más simple, la más básica de todas, y el área del rectángulo, ¿ok? El área del triángulo, generalmente, ¿cierto? Cualquiera sea el triángulo, ¿cierto? Y le pueden preguntar a su profesor o profesora de matemática. Siempre el área de cualquier triángulo es la base de ese triángulo por la altura de ese triángulo dividido en dos, ¿ok? Y acá ustedes se van a poder dar cuenta de que en la expresión del M de Rúa, ¿cierto? Aparece un partido en dos, ¿ok? Cuando colocan la expresión del M de Rúa, XF igual a XY más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo cuadrado partido en dos, ese partido en dos de esa fórmula viene de acá, viene de este gráfico, ¿ok? Y más particularmente viene de esta área, de la del triángulo. Por eso es importante que manejen bien las áreas básicas, como la del triángulo. Y la otra área, ¿cierto? Es la área del rectángulo. Y la área del rectángulo, al igual como la del cuadrado, es súper simple, porque es el largo del rectángulo por el ancho del rectángulo, ¿cierto? Si fuera un cuadrado, que el cuadrado tiene todos los lados iguales, ¿cierto? Los cuatro, ¿cierto? El área del cuadrado, ¿cierto? Siempre es el lado elevado a 2, ¿cierto? O lado por lado. Acá es lo mismo, porque al fin y al cabo el rectángulo también es una figura de cuatro lados, ¿cierto? Solo que es una figura con dos lados iguales, ¿cierto? Perdón, sí, pues, con dos lados iguales, ¿cierto? De lados diferentes, ¿ya? Sí, exacto. Sí, sí, yo me entiendo, ¿cierto? Ustedes saben que tienen, ¿cierto? Los lados son del ancho, ¿cierto? Son iguales y los largos son iguales, ¿cierto? Ya. Entonces, el área del rectángulo, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene el largo por el ancho, ¿cierto? Que es el lado por el lado, al fin y al cabo, que son diferentes. Ahora, ¿por qué estas dos áreas? Porque uno dice, ya, ¿dónde está el triángulo? El triángulo lo puedo ver, ¿cierto? El triángulo lo puedo ver con mayor detenimiento. Uno dice, ya, el triángulo se puede ver, es factible, pero ¿y el rectángulo? Entonces, acá nosotros tenemos que utilizar un poco la imaginación, ¿cierto? Como decía Bob Esponja, ¿verdad? La imaginación, ¿verdad? Y imaginarnos el triángulo y el rectángulo. Ahora, digo imaginando, porque no hay que imaginarlo tanto, ¿cierto? Obviamente. No estamos en clase de imaginación, ¿verdad? Pero sí formar las dos figuras. Ahora, lo que yo estoy buscando con esto es calcular el desplazamiento. Por lo tanto, lo que voy a obtener con esto van a ser cantidades que están medidas en metros. Porque si yo tengo que esto me va a determinar, perdón, el desplazamiento que experimenta el cuerpo, ya durante todo su recorrido o en un tramo en particular, ya, yo voy a tener que también considerar dos puntos, igual como en el tema de la pendiente que vimos recién.
Por lo tanto, yo tengo que tomar dos puntos. Y en este caso, para que vean bien, ¿cierto? Las dos figuras que se van a formar, vamos a tomar el punto inicial, ¿cierto? Que es con tiempo cero, y el tiempo final, que es con tiempo 6. Como yo quiero calcular el área debajo de toda esa figura, yo voy a tener que obtener el área de esta figura, que la estoy marcando ahora. Ya ahí están viendo, ¿cierto? Con el color azul que estoy marcando el gráfico, ¿cierto? Tenemos que calcular el área de esa figura. Ya, pero, acá hay un pero. Eso es un trapecio. No, perdón, es un paralelípedo, si no me equivoco. Ya, pero una figura de 4 lados, obviamente. Si bien hay una fórmula seguramente para esa área, lo más fácil y lo más sencillo para sacar el área de toda esa figura es hacer esto: separar esta figura en dos. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta de que estamos formando el triángulo, ¿cierto? Que está arriba, ¿cierto? Que está acá, ¿cierto? Ahí, ¿verdad? Y el rectángulo que está acá abajo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo hice? Porque para sacar el desplazamiento, yo voy a sumar las dos áreas, tanto el área del triángulo como la del rectángulo. Y así, al sumar esas dos áreas, yo voy a poder obtener el desplazamiento del cuerpo, que es el XF menos el XY, ¿ok? Si lo hacemos con números, obviamente es más fácil, ¿cierto? Si lo hiciera con letras, obviamente quizás ustedes van a decir, ¿qué me está explicando? ¿Verdad? Porque me explica con letras chinas, ¿cierto? Etcétera. No, no es la gracia, ¿cierto? Obviamente ustedes quizás en la universidad se pueden encontrar con letras, ¿verdad? Y ahí obviamente se puede poner un poco más difícil, obviamente. Pero en los gráficos en sí tienen números, entonces hagámoslo con números. ¿Para qué vamos a meter letras, ¿cierto? Si en la vida cotidiana, ¿cierto? Se usan números para los gráficos. Entonces, nosotros simplemente para encontrar el desplazamiento de esta figura, perdón, de este cuerpo, perdón, tengo que sacar, ¿cierto? Las áreas de ambas figuras, ¿ya? Y si nos colocamos al tiro, podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿cierto? El largo del triángulo, o la base, ¿cierto? Que es la que está acá abajo, que es la horizontal, ¿cierto? ¿Cuánto mide? Va de 0 a 6. Significa que la base de este triángulo es 6. No voy a decir que 6, ¿cierto? Si hablamos de tiempo sería 6 segundos, ¿no? Y la altura, ¿cierto? Que es la vertical, porque generalmente la altura se toma, en el triángulo rectángulo se toma siempre el otro cateto, digamos, va desde 2 hasta 14. Si va de 2 a 14, no es 14, obviamente. Si va de 2 a 14, ¿cierto? La altura sería 12, ¿cierto? Perfecto. Y tenemos ya la base y la altura, ¿ok? En el rectángulo, el largo del rectángulo coincidirá con la base del triángulo. Por lo tanto, el largo del rectángulo también son 6. Esa es la gracia, que el largo del rectángulo coincida con la base del triángulo. Y como llegamos hasta 14 en velocidad, ¿cierto? El ancho debería ser lo que falta del 12. Por lo tanto, debería ser el 2. Y tiene sentido porque va de 0 a 2. ¿Ok? Perdón. Y ahí tiene sentido con lo que estamos obteniendo. Entonces tenemos que la base del triángulo es 6, la altura del triángulo es 12, el largo, ¿cierto?, del rectángulo, ¿cierto?, es 6 y el ancho del rectángulo es 2. Por lo tanto, estudiantes queridos y queridas, ¿cierto? Ustedes van a obtener, ¿cierto? Como bien sale acá, van a obtener, ¿cierto? Dos figuras muy características y con esas fórmulas ya tienen listas como para calcular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uy, vamos a borrar acá. ¿Qué pasa?
¿cierto? Es lo que yo hablaba recién, ¿verdad? Se forman esas dos figuras, que es lo que hicimos recién, ¿ya? Obviamente, para sacar el desplazamiento, ¿verdad? De esta figura, ¿cierto? Hay que sumar las dos áreas. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿por qué representa el desplazamiento? ¿Cierto? Porque uno dice, claro, acá el profesor me está diciendo de que dice el desplazamiento, pero ¿por qué? Si yo le coloco letras a esto, yo puedo representarlo más puntualmente ya con que, y si nos vamos a una cosa que se llama las integrales, las derivadas, ¿verdad? Generalmente la integral, que es el proceso contrario a la variación, ¿cierto? A los cambios de variable, ¿ya? Representará una posición. En este caso, si lo pongo más simple, la posición vendría siendo uno, la velocidad vendría siendo 2 y la aceleración vendría siendo 3. La pendiente de uno es 2 y la pendiente de 2 es 3. ¿Ok? Si lo llevo a los gráficos. El área de 3 es 2 y el área de 2 es uno. ¿Ok? Siempre están relacionados entre sí, o sea, la pendiente de la posición es la velocidad y la pendiente de la velocidad es la aceleración. El área de la aceleración en el gráfico, ¿cierto? Es la velocidad y el área de la velocidad es la posición. Como acá tenemos dos posiciones, o dos puntos en este caso, es final menos inicial, así que al fin y al cabo, el área del gráfico velocidad versus tiempo describe obviamente el desplazamiento. ¿Ya? Y si le quiero colocar fórmulas, ¿verdad? Colocar la fórmula del MRUA es lo mismo, ¿ya? Porque si nos vamos acá, ¿cierto? Este punto sería el tiempo inicial y este punto, voy a marcarlo con rojo para que lo vean. Este punto sería el tiempo inicial y este punto sería el tiempo final, ¿ok? La altura, perdón, del triángulo sería velocidad final, porque es la que está acá arriba, ¿cierto? Menos velocidad inicial, que sería la que está en el punto de abajo, ¿cierto? Y velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? En función del tiempo, obviamente es la aceleración, ¿cierto? Y acá, obviamente, el ancho, ¿cierto? Es solamente la velocidad inicial. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros podemos tener que este gráfico de velocidad versus tiempo me permite describir realmente cómo es la fórmula del MRUA, ¿cierto? Esta fórmula larga, ¿cierto? Que vimos en el video anterior de XF menos igual a XY, ¿cierto? Más velocidad inicial por tiempo, la aceleración del tiempo al cuadrado partido en dos. De hecho, el partido por dos, como decía al principio, ¿cierto? Tiene relación obviamente con el triángulo. Pues bien, si nos vamos ya directamente, ¿cierto?, al procedimiento como tal, nosotros tenemos el área del triángulo, ¿cierto?, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos variación de velocidad, ¿cierto? Velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? La inicial es 2, la final es 14, entonces final menos inicial eso es 12. Y el tiempo final menos el tiempo inicial, eso es 6, ¿cierto? Va de 0 a 6, 6 menos 0 es 6. Entonces acá, y en el triángulo, en el rectángulo, perdón, tenemos lo mismo, ¿cierto? Tiempo final menos tiempo inicial y velocidad inicial solamente. ¿Ok? Entonces, si lo queremos colocar más rápidamente, nosotros tenemos estos procedimientos. La base es 6 por 12, ¿cierto? Eso es 72 y partido en 2 son 36. Y 6 por 2 son 12, ¿ya? Si yo sumo esas dos áreas, eso me da 48, ¿ya? 36 más 12 son 48. Y eso sería el desplazamiento que experimenta el cuerpo. Pero ¿cómo lo hago gráficamente? ¿Cierto? ¿Cómo yo llego, cierto, a la fórmula, cierto, del desplazamiento? ¿Ya? Ustedes saben, cierto, de que eh, teníamos el triángulo, ¿verdad? Lo quiero hacer bien gráfico para que lo comprendan bien, ya no para que se vayan siempre con la duda. No es la idea. Este es el tiempo final, ¿cierto? Menos el tiempo inicial, porque iba de 0 a 6, ¿cierto? Como acá teníamos 14 arriba y acá teníamos 2, eso es velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ok? Ahí ustedes van siguiendo, ¿cierto? Si tienen algún cuaderno al lado, lo pueden ir anotando. Base por altura, ¿cierto? Sería tiempo final
¿cierto? Menos tiempo inicial, multiplicado, ¿cierto? Por la velocidad final, ¿cierto? Menos la velocidad inicial. Y eso es partido por 2, ¿cierto? Pero déjenme que... Ahí sí. Partido por 2 porque es la base de, es perdón, el área del triángulo. ¿Ok? Ya. Acá tenemos velocidad final menos velocidad inicial. Si yo voy a la fórmula de la aceleración, ustedes comprenderán de que la fórmula general de la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial, ¿cierto? Dividido en tiempo final menos tiempo inicial. Ok, ¿cierto? Perfecto. Si yo despejo velocidad final menos velocidad inicial, me quedará la aceleración por la variación de tiempo. Entonces acá, bueno, ustedes saben que esto es delta t, así que vamos a colocarlo rápidamente. Sería tiempo, ¿cierto? Variación de tiempo, básicamente. Eso sería aceleración, ¿cierto? Y el otro que está multiplicando, o sea, perdón, dividiendo pasa multiplicando. Y esto partido en dos. Generalmente en física sabemos que el tiempo inicial es cero. Por tanto, los tiempos es uno solo. Esto sería aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2, que es el tercer término de la fórmula del MRUA. Así que, como se pueden dar cuenta, este término, ¿cierto? Que nosotros calculamos en el MRUA, de ahí viene, de este triángulo en particular. En el rectángulo, ¿cierto? Como el área del rectángulo, ¿cierto? Es velocidad inicial por el tiempo, queda el segundo término. El segundo, ¿cierto? Que es velocidad inicial por tiempo. Y que después la caída libre, ¿cierto? Se termina cero, ¿cierto? Porque la velocidad inicial en caída libre es cero. Ya, entonces, de ahí viene el tercer término. Ya, y que por ejemplo, si la gravedad cambia, ¿cierto? Etcétera. De ahí proviene, ¿cierto? Esa situación. Ya, para que tengan eso en conocimiento. Ya, bueno, obviamente el área del triángulo con la del rectángulo se suman, ¿cierto? Y el desplazamiento, obviamente, es 48, uy, perdón, ¿cierto? En este caso. Entonces, obviamente, ¿cierto? Ahí también lo coloco bajito, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, ¿cierto? De que la expresión del MRUA, ¿cierto? Viene de acá. El partido por dos viene de acá. ¿Ya? Por eso es que en principio, ¿cierto? El área de un gráfico velocidad versus tiempo me describe el desplazamiento que experimenta, o bien la distancia, ¿cierto? A veces uno puede decir, claro, como estamos trabajando con velocidades positivas generalmente en los gráficos, va a ser parecido a calcular la distancia. De hecho, hay algunos ciertos libros, ¿verdad?, que también lo estudian más como distancia que como desplazamiento. Pero en principio, como trabajamos con velocidad y no con rapidez, ¿cierto? Sería el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, sacando el área, como le expliqué recién, ¿verdad? Y que también pueden verlo en otro video, ¿cierto? Que también está en el canal, ¿verdad? Eh, Se puede calcular, ¿cierto? El tema de el desplazamiento. Ya para ir cerrando, tenemos algunas consideraciones entonces. La pendiente de un gráfico posición versus tiempo describe la velocidad, que es lo que dije al principio. Y a su vez, de un gráfico velocidad versus tiempo, la pendiente es la aceleración. ¿Ok? Como dije, la pendiente de posición sería la velocidad y la pendiente de velocidad sería la aceleración. Y a su vez, si quiero sacar el área de una aceleración versus tiempo, voy a obtener el cambio de velocidad, ¿ya? Y si tengo la área de velocidad versus tiempo, que es el que hicimos recién, tendremos el desplazamiento de un cuerpo. ¿Ya? Así es como se obtiene, ¿cierto? Y así es como se analiza más puntualmente los gráficos. Y si la pendiente de un gráfico es cero, significa que la cantidad que se describe, ¿cierto? En esa pendiente también será. Si la pendiente, obviamente, de un gráfico, posición versus tiempo, es cero, obviamente la velocidad es cero y el cuerpo está en reposo. ¿Ok? Si la pendiente de una velocidad versus tiempo es cero, significa que la velocidad es constante, ¿verdad? Y que la aceleración sería cero. Entonces, ahí también se puede obtener de esa manera. Bien, para finalizar, ¿para qué sirve el análisis de gráficos? En particular, en el movimiento, para analizar el movimiento, para describir el movimiento. Si fuera en temperatura, describe los cambios de temperatura, si fuera la corriente, para ver qué tipo de corriente es, etcétera. ¿Ya? El análisis de gráficos, cierto, estudiante, sirve para muchas cosas, pero en este caso puntual del movimiento es para describir el movimiento.
¿Qué representa la pendiente de un gráfico posición versus tiempo? Como dijimos recién, la velocidad de la partícula o del cuerpo. ¿Qué permite describir el área de un gráfico velocidad versus tiempo? Como vimos recién, el desplazamiento. ¿Y cómo se relaciona el análisis de gráficos con las expresiones del MRU y el MRUA? Quizás esa pregunta quedará a criterio de ustedes, ya, pero ya se dieron cuenta cómo se encuentra cómo se puede encontrar la expresión del MRUA, más particularmente para la posición final, ¿cierto? Y la del MRU también. Ya como el gráfico de velocidad versus tiempo en el MRU es una línea horizontal, más particularmente, el gráfico, o sea, el área, ¿cierto? Sería solamente un rectángulo, un cuadrado. Entonces, ahí también va a ser velocidad por tiempo, entonces, al fin y al cabo, también describe el desplazamiento. Entonces, también sería x final menos x inicial igual a velocidad por tiempo, entonces, es lo mismo. ¿Ya? Así que eso, espero que les haya gustado, ¿cierto?, este video. Espero que hayan podido aprender un poquito más. La idea es que también lo puedan compartir, ¿cierto? Perdón, con otras personas, ¿cierto? Llegar este canal a otros lugares, ¿cierto? Que también es la idea, ¿cierto? Ya difundir la física, ¿cierto? Como dije en un video anterior de SEP. Así que nada más, me despido, soy Diego y nos vemos en otro video más acá en Mundo Física Chile. Hasta la próxima.